bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir positivamente, y también historias que invitan a reflexionar profundamente. Don Esteban había vivido toda su vida en un pequeño terreno al borde del pueblo. Desde joven, se había acostumbrado al olor de la tierra marrón, al canto de los pájaros al amanecer y al sol ardiente que se extendía sobre los surcos. Durante años, sus hombros cargaron cosechas, sus manos sembraron semillas y sus ojos siguieron cada brote que emergía de la tierra. En aquellos tiempos, no pensaba en nada más que en asegurar que sus 3 hijos tuvieran suficiente comida, ropa y pudieran ir a la escuela sin sentirse menos que los demás. Se había sentido tan orgulloso al verlos crecer, creyendo que su sacrificio silencioso se convertiría en el sostén firme de su futuro. Pero el tiempo es cruel. La fuerza comenzó a abandonarlo como los granos de arena que caen en el fondo de un reloj. Su cabello se volvió canoso, su espalda se encorvó, y sus manos callosas ya no podían sostener con firmeza el arado. Y fue entonces cuando empezó a notar que en la mirada de sus hijos ya no había respeto. Lo veían como una carga que debían soportar. Sus palabras a menudo eran como cuchillas que se clavaban en su corazón: papá solo hace que todo sea más difícil. Si descansara, esta casa sufriría menos. Al principio pensó que era un arrebato de ira. Pero poco a poco la frialdad se volvió costumbre. Evitaban mirarlo, lo trataban como si fuera invisible en aquella casa que antes estaba llena de risas. Los vecinos tampoco eran amables. Lo miraban de reojo, con algo de lástima, pero también con desprecio. Murmuraban a sus espaldas: ahí lo tienes, toda una vida arando y al final ni sus hijos lo miran. Algo habrá hecho en otra vida. Esas palabras eran como viento frío que se le metía en el pecho, haciéndolo temblar en las tardes secas. Solo un amigo permanecía a su lado, su viejo caballo Alazán. Desde su juventud hasta sus cabellos grises, Alazán nunca se apartó de él. Juntos cruzaron campos, arrastraron arados pesados, soportaron el sol abrasador y las lluvias frías. Ahora, ambos estaban viejos y débiles, pero seguían apoyándose mutuamente como 2 vidas inseparables. Aquella noche, las discusiones de sus hijos resonaban en la casa. Disputaban acaloradamente por el dinero, por las tierras, por quién debía cuidarlo. Don Esteban se sentó en silencio en la oscuridad. Cada palabra era como una flecha atravesándole el pecho. No los culpaba, la juventud rara vez comprende el peso de una vida casi entera de trabajo. Pero su corazón dolía, como si estuviera siendo abandonado en su propio hogar. Se arrodilló, con las rodillas temblorosas tocando el suelo frío. En un susurro, rezó: Señor, no pido vivir más tiempo. Solo te pido una última oportunidad para dejar algo bueno a esta familia, para que aprendan a quererse, para que recuerden a su padre no solo como una carga. Una idea brotó en su mente, sencilla pero firme: sembrar una última cosecha. Detrás de la casa quedaba un terreno baldío, seco, que nadie quería tocar. Él sembraría allí, en silencio, sin decir nada a nadie. Solo él y Alazán lo sabrían. Al día siguiente, don Esteban comenzó su tarea. Tomó su vieja azada, sus manos temblaban pero sus ojos brillaban con una extraña fe. Alazán lo siguió en silencio, aunque cada paso suyo era pesado y cojeaba. Bajo el sol ardiente, las sombras de ambos se alargaban sobre la tierra seca. Cada golpe de azada, cada gota de sudor caía como una última ofrenda. Sus pies sangraban por las espinas, su espalda dolía al punto de casi no poder levantarse.
pero seguía adelante. De noche, volvía al campo guiado por la luz de la luna, sus ojos nublados aún brillaban con esperanza. Alazán permanecía cerca, resoplando, como dándole fuerzas. Sus hijos al verlo se burlaban. «Papá ya está viejo. ¿Para qué se esfuerza? Es una locura». Lo dejaban solo con aquella tierra árida, creyendo que su esfuerzo era inútil. Pero don Esteban no se inmutaba. En su interior, una pequeña llama seguía ardiendo. La llama del amor y el deseo de dejar algo de sí mismo para la vida. Los días pasaban y sus fuerzas se agotaban. Sabía que su cuerpo ya no aguantaría mucho, pero sentía una paz extraña en su interior. Una tarde, tras sembrar las últimas semillas, don Esteban se sentó junto a Alazán. Apoyó la cabeza en su hombro fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. Susurró: «Amigo viejo, ya hemos hecho todo lo posible. Lo demás, se lo dejamos a Dios». Esa noche regresó a casa arrastrando los pies, pero con el corazón ligero como quien deja un peso enorme. Antes de dormir, volvió a arrodillarse para rezar. Esta vez no pidió por él, sino por sus hijos: «Perdónales, Señor, sus errores. Bendice la cosecha que viene, para que comprendan que el amor nunca se agota». En su último aliento, don Esteban sonrió. Se fue en silencio, sin reproches, con solo Alazán a su lado, inclinando la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, como comprendiendo una pérdida irreparable. Al día siguiente, la pequeña casa quedó sumida en el silencio. Los hijos de don Esteban, atónitos, descubrieron que su padre había partido durante la noche, sin una sola palabra de despedida. Lo enterraron de manera sencilla, incluso fría, pues en su interior aún quedaba la amargura no resuelta. Pero, curiosamente, en los ojos del viejo caballo Alazán parecía habitar una pena tan profunda que ningún ser humano se atrevía a enfrentar. Permaneció junto a la tumba de su dueño, con la cabeza inclinada, sin apartarse ni un instante, como si su corazón se hubiera quebrado junto con él. En los días siguientes, el cielo cambió de pronto. Densas nubes negras se reunieron, y una fuerte lluvia se precipitó, esa lluvia largamente esperada por los aldeanos durante toda la sequía. Entre el murmullo del agua, la tierra reseca y agrietada se abrió, recibiendo cada gota como quien calma una sed infinita. Y entonces, en el árido terreno detrás de la casa de don Esteban, comenzaron a brotar pequeños retoños verdes, frágiles pero llenos de vida. La noticia corrió veloz por todo el pueblo. Nadie podía creer lo que veía. La tierra que durante años había sido estéril ahora reverdecía, prometiendo una cosecha abundante. La llamaron la tierra del milagro. Todos murmuraban que seguramente Dios había escuchado las oraciones del pobre campesino. Los tres hijos de don Esteban, al contemplar con sus propios ojos aquellos brotes, quedaron sobrecogidos. Recordaron los días en que su padre, en silencio, araba aquella tierra considerada inútil. Recordaron su figura encorvada, sus manos temblorosas que nunca soltaron la azada. Recordaron su mirada callada pero firme. Y comprendieron, esa primavera verde era el último aliento de su padre, el corazón que él había sembrado en la tierra con sangre y lágrimas. Estallaron en llanto, abrazados unos a otros, llorando como niños perdidos que al fin hallan una luz. El remordimiento desgarraba sus corazones, porque, cuando él vivía, lo habían tratado con tanta dureza, viéndolo solo como una carga. Cada palabra cruel que alguna vez le dijeron se transformaba ahora en puñales que se clavaban en ellos mismos. Ese año, la tierra dio una cosecha jamás vista. Los graneros se llenaron de cereal, el arroz se amontonaba en montículos.
y el aroma inundaba la aldea entera. La familia Esteban se volvió próspera, de la pobreza pasaron de repente a la abundancia. Pero, extrañamente, la riqueza no les trajo alegría plena. Cada vez que tocaban un grano dorado, en su mente aparecía la imagen de su padre, enjuto, inclinado bajo el sol, con las manos temblorosas sembrando cada semilla. El dinero ganado en aquella cosecha se transformó en un peso de conciencia, un recordatorio constante. Y cada vez que sus ojos se encontraban con Alazán, el viejo caballo, ahora flaco, de pelaje áspero pero aún altivo, la vergüenza volvía a inundarlos. Porque Alazán era el testigo vivo del amor de su padre. Allí seguía, esperando en silencio, llevando en la mirada toda la memoria de aquellos años de fatiga y de una lealtad inquebrantable. Desde entonces, los tres hermanos comenzaron a cambiar. Ya no discutían por dinero o tierras, ni se mostraban indiferentes entre ellos. Aprendieron a sentarse juntos, a compartir las comidas, a escuchar historias que antes ignoraban. En cada gesto, buscaban compensar a su padre, aunque sabían que era demasiado tarde. Cuidaron de Alazán con esmero, tratándolo como un tesoro, como el lazo que los unía al pasado. Cada día lo cepillaban, le daban el mejor grano, lo llevaban al campo a respirar el viento. En sus ojos brillaba un agradecimiento silencioso, y su presencia misma se volvió un recordatorio invisible. Hay que vivir con bondad, hay que saber amar, porque el amor de un padre jamás se pierde. Años después, los aldeanos seguían llamando a aquel terreno la tierra del milagro. Pero para los tres hijos, no era un milagro del cielo, sino un milagro nacido del corazón de un padre anciano. Transmitieron esa historia a sus descendientes, para que supieran que la vida no se mide solo en dinero o riquezas, sino también en los sacrificios silenciosos y el amor eterno. Cuando Alazán envejeció y ya no pudo sostenerse en pie, toda la familia se reunió a su alrededor como si se tratara de un ser querido. Lo acariciaron en sus últimos instantes, y las lágrimas cayeron sobre su pelaje desgastado. Al cerrar los ojos, lo enterraron junto a la tumba de su dueño, para que esos dos amigos del alma pudieran permanecer juntos para siempre. Desde entonces, cada vez que pasaban por aquel campo verdeante, cada vez que escuchaban el murmullo del viento en la cosecha, les parecía oír la respiración del padre, ver su figura encorvada sembrando las semillas, y divisar la silueta silenciosa de Alazán siguiéndolo de cerca. Comprendieron que el amor de un padre, al igual que una semilla, puede quedar enterrado, olvidado bajo el polvo de la vida, pero un día, bajo la lluvia del arrepentimiento y del remordimiento, germinará, crecerá vigoroso y recordará a los hombres la sacralidad insustituible de ese vínculo. Así, la historia de Don Esteban, del viejo caballo Alazán y de la tierra del milagro se convirtió para siempre en un recordatorio en el pueblo, que el amor, una vez sembrado, nunca desaparece. Germinará en la tierra, en el viento y en el corazón de las personas. Muchas gracias a todos por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.